Primer tema hoy, espero que aprendamos mucho. A veces la palabra es dura, ya pueden pensar de que no será sencilla de oír, pero necesitamos abordarla de esta manera. Me pareció muy interesante todo lo que se puede anotar, y siempre hemos dicho que a veces leemos un verso un día y nos dice una cosa y después lo leemos con el tiempo y nos dice otra. Y a veces, como decía mi madre, tantos años leyendo esta parte y nunca me había fijado en lo que dice el verso. Y yo creo que es porque la palabra es viva y va diciéndonos diferentes cosas conforme yo creo el Espíritu piensa que las vamos a necesitar. Bien, la serie ya sabemos, su nombre se llama Aprender de mí, y hemos estado viendo que toda la serie ha buscado resaltar las cualidades del maestro. La primera fue acerca de la mansedumbre, aprender de mí que soy manso y humilde. La segunda fue acerca de la humildad. La tercera, crecimiento en gracia y sabiduría. Una más acerca de la oración, una más acerca de la autoridad. Y la anterior fue, escogió a 12, el discipulado. Nos habló Elías acerca de que debemos sentirnos elegidos y todo lo que se dijo en esta ocasión. En esta siguiente, hermanos, vamos a hablar de lo que se llama celo por tu casa. Ponga atención un momento y fíjense qué podemos aprender acerca de esto. Yo creo que primero tenemos que plantear bien cuáles son las situaciones en las que vamos a basar esta escritura, esta enseñanza más bien. Y la escritura dice que aconteció lo siguiente. Vamos a enfocarnos en este episodio que está registrado, por cierto, en los 4 evangelios, y presenta una imagen un poco común de Jesús. Pongan atención. Y lo que quiere decir, hermanos, es que Jesús se enojó. Piense un momento. Casi a algunos nos va a parecer contradictorio, porque nos imaginamos a un Jesús manso, humilde, como un cordero, y de pronto aquí en esta parte se nos dice que Jesús se enojó. Pregunto, ¿cómo se imagina usted a Jesús enojado? ¿Cómo le parece? ¿Tiene una imagen adecuada, congruente, o una imagen contradictoria? ¿Cómo lo imagina usted? ¿Lo imagina violento? ¿Lo imagina de alguna manera justificado? Y ya vamos encaminándonos a decir, bueno, es que probablemente algo sucedió que lo hizo enojar así. Pero la Biblia solamente dice que Jesús tuvo una reacción fuerte en lo que vamos a ver en esta manera. La pregunta que yo voy a hacer es, ¿se enojó Jesús? Piensen, ¿se llenó de ira? ¿Se llenó de celo, de indignación, de coraje? Ahora dígame, ¿hay alguna diferencia en esta situación? ¿Es lo mismo indignación que ira? ¿Es lo mismo ira que enojo? ¿Es lo mismo coraje que celo? Vamos a definir esto para poder dar un rasgo de personalidad de Jesús del que podamos aprender. ¿Me dicen amén? Amén. Bien, entonces, estaremos entendiendo mal la escritura que dicen los evangelios. Vamos a empezar ahí. Vean, el primero que se escribió, todos los autores coinciden en que probablemente Marcos fue el primero en ser escrito, y es escueto, siempre es muy preciso, es rápido en lo que nos quiere decir, y dice así: vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. ¿Cómo se imagina usted a Jesús enojado? Vea que no frunció el ceño, no hizo un gesto de enojo, sino que dice Marcos que volcó las mesas de los cambistas, es decir, las agarró y las volcó. Y las sillas de los que vendían palomas, las trastornó. Es decir, tuvo una explosión. ¿Me dicen amén? Amén. Imaginen. Y no consentía que nadie atravesara el templo llevando utensilio alguno. Yo no quiero poner palabras que no estén en los evangelios, pero dice que no consentía que ninguno sacara nada.
Quizás decía, no te lleves eso o no te lleves aquello, y los echó para afuera. Mateo, ¿sí?, dice que, bueno, todavía más, les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Cómo se imagina que pronunció estas palabras? Tranquilo, con fuerza, ¿sí? Después de haber, no imagino a nadie diciendo, salgan de aquí, y aumentando las mesas, ¿sí? O, mi casa es cueva de ladrones. No, tiene que haber sido seguido de una actitud congruente. Así que sí, Jesús se enojó. En Mateo decía, dice que Jesús entró en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Los eruditos dicen que Mateo escribió después de haber leído el Evangelio de Marcos. Pueden tener razón porque casi no hay cambios aquí. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Lucas, que entrevistó a mucha gente antes de escribir, dijo, entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles, escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Pero Juan, el discípulo amado, vean enseguida, nos da muchos detalles. Dice que estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Pongan atención aquí porque cuando dice que estaba cerca la Pascua de los judíos, quiere decir que había mucha gente en Jerusalén. Había probablemente 250,000 personas, según cálculos conservadores, que venían de golpe a la ciudad. No había Best Western, no había Holiday Inn, no había ninguna de estas grandes cadenas, Hilton o el que les guste, para albergar a tanta gente. 250,000 personas venían a Jerusalén desde todas partes de Israel y tenían que encontrar alojamiento. Posiblemente hacían tiendas, posiblemente hacían campamentos, lo cual implica que tenían que tener baños, que tenían que tener todos los servicios y por lo tanto era una gran tensión para la ciudad. Muchas personas, miles de personas venían con un solo objetivo, llegar hasta el templo y ofrecer ahí sus sacrificios. Y entonces, hermanos, tengan en cuenta esto para decir que también Jesús subió a Jerusalén con ese río de gente que iba y halló en el templo, vean los detalles, a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas ahí sentados. Y entonces cuando llega al templo, hermanos, ve que el patio de los gentiles, recuerden, el templo se dividía, el lugar santísimo, ahora voy de atrás hacia adelante, donde solamente entraba el sacerdote una vez al año, y luego el lugar santo, donde estaban el arca de la alianza, el propiciatorio, todo eso, y adelante estaba un espacio donde estaba el mar de bronce, donde estaban cosas para hacer los rituales. Ahí podía entrar el pueblo, pero no todos, y luego estaba el patio de las mujeres y luego estaba el patio de los gentiles. No todos podían entrar, pero las personas que estaban ahí en el templo aprovechaban y ocupaban el espacio del patio de los gentiles para poner a la venta los animales que habían de ser sacrificados. Tomen en cuenta que algunas personas venían desde muchos kilómetros a la distancia y no podían traer pastoreando sus ovejas o sus corderos o sus bueyes que hubieran destinado para el sacrificio. Así que los compraban ahí. Y el asunto es que esto empezó con el tiempo a ser un mercado. Era ya cosa, no, pues llegamos mejor ahí y ahí lo compramos. Pero la gente que los vendía no lo hacía para ayudar a los demás, sino para llenarse los bolsillos de dinero. ¿Me explico? También había otra cosa que hacían los sacerdotes, que era cobrar el impuesto del templo. Entonces cobraban el impuesto del templo y se referían a 2 días de salario por cada persona que fuera a sacrificar. Multiplíquenlo por miles de personas. Entonces tenía que haber dinero aquí. Y las personas no podían traer cualquier tipo de moneda. Estaba especificado en las costumbres judías que tenía que ser una moneda en específico. Así que los cambistas se frotaban las manos y ponían un letrero ahí que decía el dólar, no era el dólar, la moneda de cambio, ¿sí? A tanto. Y cámbialo, entre más gente había, el tipo de cambio se movía. Así que todo aquello, hermanos, era lejos de una fiesta religiosa, un mercado en el que Jesús entra y ve que eso no está bien. Así que vean lo que dice Juan. Hizo, hermanos, un azote
con cuerdas. Y echó fuera del templo a todos, y a las ovejas, y a los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. ¿Se imaginan? La imagen, que está un poco más bien pálida, ve una mano con un azote de cuerdas, varias cuerdas, para poder echar fuera a todos los que ahí estaban. ¿Sí? La emoción de Jesús fue descrita como celo, ¿sí? Porque tiene una justificación. Podemos ver que dijo a los que vendían palomas también: quiten esto de aquí y no hagan de la casa de mi padre una casa de mercado. Pregunta: ¿por qué se enojó Jesús? Lo acabamos de mencionar. Era un mercado. Estaban haciendo cambio, estaban haciendo ganancia, sobre todo, ¿sí? Y estaban aprovechándose de aquellos que venían porque se sentían pecadores a la presencia de Dios, y había ahí algunos negociantes que estaban lucrando con ese sentimiento de arrepentimiento de las personas. ¿Me dicen amén? Amén. Así que entonces Jesús se molesta. ¿Por qué están ocupando el patio de los gentiles? Aquí debería de haber espacio también para ellos. Así que salgan de aquí. Vamos a ver entonces que probablemente no podemos imaginarnos a un Jesús tranquilo, sino que, como dice aquí, se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Yo creo, hermanos, que tenemos que imaginarnos que estaba bastante molesto. En otra ocasión, hermanos, porque no sé si alguno de ustedes recuerde si Jesús se enojó en alguna ocasión. Este pasaje es conocido, el azote de cuerdas, pero hay otra ocasión, y la relata Marcos, por cierto, que dice: otra vez entró Jesús en la sinagoga, es un paréntesis nomás, y había ahí un hombre que tenía seca una mano. Probablemente tenía un padecimiento donde la mano queda así. Y las personas que estaban ahí alrededor, dentro de la sinagoga, estaban acechando a Jesús para ver si le iba a sanar en día de reposo y así poder acusarlo. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo a las personas: es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla. Pero ellos callaban. Y entonces, mirándolos alrededor, ¿cómo dice? Otra vez Jesús estaba mirándolos con enojo, entristecido además por la dureza de sus corazones. Dijo al hombre: extiende tu mano. Y él extendió, y la mano le fue restaurada y sana. ¿Me dicen amén? Así que entonces en el templo se enojó por lo que estaban haciendo, ganancias y aprovecharse de las personas. Y aquí les pregunta porque él sabía que lo estaban tratando de acusar de que si lo iba a sanar el sábado iba a hacer mal. Les dice: es lícito, pero ellos callaban. Entonces Jesús los ve con enojo porque no tienen en su corazón compasión por un hombre que tiene mal su mano. Así que le dice: extiende la mano. El hombre le extiende sin tocarlo, y entonces él la sana. Hermanos, pensamos que la ira es una emoción egoísta, es una emoción destructiva que debemos erradicar de nuestra vida, ¿no es cierto? Sí, parece que al enojarnos estamos haciendo mal. Parece que es un pecado que no deberíamos pensar, que no deberíamos reaccionar. Sin embargo, el hecho de que Jesús algunas veces se enojara indica otra cosa. Recuerden que Pablo escribió: airaos, pero no pequéis. ¿Sí? No se ponga el sol sobre nuestro enojo. Piensa un momento, ¿qué quiere decir eso? Airaos, llévense de ira, si así sucede, pero no pequéis. Y no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Así que, hermanos, la emoción humana, la ira, es una reacción. No podemos controlar aquello que va a despertarnos la ira, pero lo que sí podemos hacer es controlar nuestra reacción. ¿Sí? Te enojas, sí te enoja, es algo que no te gusta, es algo que va contra lo que tú quieres intervenir, ¿sí? Pero tenemos que saber, hermanos, que lo que tenemos que hacer es no pequéis. Es decir, puedes enojarte, es posible que algo te haga enojar, pero no peques y no dures demasiado
en ese enojo, no se ponga el sol sobre tu enojo. O sea, que se te pase pronto, razónalo, digiérelo y contrólalo. ¿Me dicen amén? Amén. Entonces, hermanos, aquí estamos viendo que la ira de Jesús tenía una motivación apropiada. ¿Sí? Antes de decir esto y antes de decir otra cosa, ¿recuerdan una frase famosa que se hizo popular hace tiempo que decía, mira quién habla? ¿Sí? Entonces, fíjate quién está diciéndolo para saber ponerlo en contexto. Así que si Jesús se enojó, ¿sí? Él podía enojarse porque Él es Dios. Porque Él puede decir, no tiene que pedir los permisos para su reacción. ¿Me explico lo que quiero decir? Pero entonces aquí podemos analizar que su ira tenía una motivación apropiada. Los cambistas en el templo, la gente que abusaba de los que se sentían con pecado, o aquellas personas que no se conmovían a la necesidad del hombre con la mano lastimada, o quizá también aquellas personas que llevaban a una mujer para apedrearla, o todas estas acciones, hermanos, de poca consideración que tenemos como humanos, tenían mucha razón para poder enojar a Jesús. Tenía un enfoque apropiado cuando se enojó. Salgan de aquí. Pero si leemos más adelante en el mismo capítulo, dice que luego le traían personas para sanarlas y las sanaba. Es decir, no estaba bufando, dando vueltas por ahí, diciendo, no, ya no voy a hacer nada, estos no entienden, ¿sí? O su corazón es no, sino que se enojó en ese momento, pero más tarde ya se le había pasado. Tenía un enfoque apropiado, sabía por qué y qué lo había molestado. Su ira tenía una justificación también apropiada, tenía el control apropiado. Quiero hacer notar, hermanos, que dice que hizo un azote de cuerdas, pero no dice que lastimó a nadie. ¿Verdad? Y en la Biblia sabemos que la Biblia no disimula las faltas de las personas que aparecen aquí relatadas. Si tiene que decirnos algo malo del personaje, lo dice. Dijo que Moisés es un asesino, David también tenía las manos llenas de sangre y nunca disimula. Si Jesús hubiera golpeado a alguien con el látigo, lo sabríamos, ¿sí? Yo creo, hermanos, que solamente hizo el acto de cuerdas para pensar qué iba a hacer y para demostrarle a la gente que estaba ahí que estaba hablando en serio. ¿Me dicen amén? ¿Sí? Con un látigo en la mano todos se toman más en serio, ¿sí? O con un bat, como lo hacen ahora. Es decir, ven lo que estoy diciendo. No creo que haya tenido el látigo en la mano y los haya invitado amablemente a salir del templo. ¿Sí? Por favor, pasen afuera todos. No. Yo creo que quizás azotó el látigo sobre una mesa o lo volcó y la gente, hermanos, salió porque Jesús tenía la autoridad y tenía el temperamento para decir, pero su ira estaba controlada, no lo puedo imaginar, bufando, arriando a todos con el látigo. No pasó así, solamente dice que hizo un látigo, un acto de cuerdas y les sacó a todos y volcó las mesas para que no volvieran por ello, para que no se instalaran ahí. Tenga esto en cuenta, porque dice también que su ira tenía o tuvo una duración apropiada y tenía un resultado apropiado, consiguió lo que quería hacer. Posiblemente los sacerdotes se enojaron, hermanos, porque la corrupción es igual. Eclesiastés dice que no hay nada nuevo bajo el sol y tal vez los sacerdotes, como hemos visto sus corrupciones antes, quizás cobraban derecho de piso a los cambistas y todos estaban ahí haciendo un mercado en lo que debería ser un lugar santo. Pero hermanos, quiero decirles que no está prohibida la ira para nosotros, solamente está dicho que tengamos control sobre ella. Vean lo que dice Santiago, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La ira del hombre generalmente es violenta, generalmente pretende hacer daño a la otra persona, pretende agredir. Y esta ira de Jesús solamente quería establecer un orden y justificar, o más bien hacer justicia de lo que estaba pasando. ¿Me dicen amén? Así que hay una diferencia porque los motivos de Jesús, el enfoque, la justificación de Jesús es válida, en tanto que a veces la ira que nos mueve a nosotros no lo es. ¿Me dicen amén? Amén. Bien, una vez dicho esto, aprendemos que la ira o el enojo como respuesta a las circunstancias es humana, póngame atención, y es inevitable. Algo le va a hacer enojar a usted. ¿Me dicen amén? Amén. ¿Sí?
Voy a hacer un recuento rápido y decir las cosas que lo hacen enojar. Y bien, aprendemos que debemos manejar la ira y darle un cauce apropiado. Saber sentir que estoy enojado es una emoción que me molesta, es algo que me irrita, pero luego tratar de controlarla. Haga su azote de cuerda si quiere, pero se contiene de no golpear a nadie y no lastimar a nadie con él. Aprendemos que debemos darle a nuestra ira una duración apropiada y no dar paso a la amargura y el rencor. Una persona enojada durante mucho tiempo se amarga y se convierte en un corazón rencoroso. ¿Me dicen amén? Pero la pregunta es, ¿será esa toda la enseñanza contenida en esta escritura? Pregunto, ¿de dónde viene la frase el celo de tu casa me consume? ¿Y de dónde viene la frase cueva de ladrones? Me parece que si hacemos una vista superficial ya terminamos. Jesús se enojó, pero Jesús sí se podía enojar porque tenía justificación. Nosotros no debemos enojarnos perdiendo la cabeza. Ya. Pero hay más, hermanos. Vean que hay una referencia a esta frase utilizada por el rey David, que está en el Salmo 69:9, si no me equivoco, y dice que en medio de la tribulación donde estaba, angustiado por sus enemigos, hundido en el cieno, dice el Salmo, con las burlas y las críticas que le hacían, porque él quería construir el templo de Dios, así que lo criticaban bastante políticamente hablando, y entonces él dice, se burlan de mí porque el celo de tu casa me consumió. ¿Me explico lo que quiero decir? Él estaba tratando con mucho celo, con mucha pasión, con mucho interés de construir el templo para Dios. Juntó materiales, mandó traer todas sus conexiones de las naciones alrededor para poder construir el templo hasta que Dios le dijo, tú no vas a ser el que construye el templo. El templo lo va a construir tu hijo, Salomón, pero tú no porque tienes las manos llenas de sangre. Así que el celo de tu casa me consumió, quiere decir que lo desgastó, lo acabó políticamente, lo cansó físicamente y estaba consumiendo esa pasión que tenía por servirle a Dios. ¿Me dicen amén? Amén. Bien, y entonces, hermanos, después, ¿sí? Finalmente ese templo no lo construyó David. Pero eso David estaba viviendo alrededor de 1040 años antes de Jesús. Y mucho tiempo después, Jeremías, más o menos alrededor del año 600 o 500, utiliza esta otra frase. Voy a poner el relato completo para que me pongan atención. Voy a leer rápido para que vayan siguiéndome. En Jeremías 7 se dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra y di, oíd palabra de Jehová, todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, mejorad vuestros caminos y vuestras obras y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabras de mentira diciendo templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Pongan atención. Y entonces, pero si mejoras, dice el Señor, cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hicieres justicia entre el hombre y su prójimo, dice aquí, ¿sí? Y no oprimieres al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramaréis la sangre inocente, ni anduvieres en pos de esos ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. ¿Qué estamos leyendo? El profeta, hermanos, debería pararse en las puertas del templo y a todos los que fueran a entrar, básicamente les estaba diciendo, mejoren su forma de vivir y de actuar. Dejen de confiar en que vengo a la casa de Dios y ya todo está bien. Ya estoy bien porque asisto al templo. No, les dice el profeta o les dice Dios para que si todo esto hacen bien, si cambian su forma de vivir, yo puedo hacerlos morar aquí permanentemente, para siempre. Es la promesa de Dios, ¿sí? Pero dice aquí, he aquí vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan. Siguen hurtando, siguen matando, adulterando, jurando en falso e incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conociste. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre y diréis, librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. ¿Me dicen amén? Amén.
Estas personas, hermanos, estaban haciendo el mal, estaban viviendo su vida como querían, estaban yendo en pos de dioses ajenos, estaban haciendo su voluntad, y luego venían al templo y decían: aquí en el templo de Dios todo está bien, somos santos. Eso hacían en aquel tiempo, no lo hacemos en las iglesias actuales. ¿O sí? Muchos de nosotros, hermanos, pensamos que estamos viviendo una vida correcta porque venimos a la iglesia. Pero fuera de la iglesia estamos haciendo cosas que ofenden a Dios. ¿Me dicen amén? El profeta fue invitado a pararse delante del templo para decir todo lo que era malo delante de Dios, y que la gente pensaba que por estar en el templo ya no iba a haber problemas. ¿Han oído hablar del muro de los lamentos en Jerusalén? Sabemos que esa es una pared vieja que ni siquiera era del templo de Salomón, pero ahí está la gente metiendo entre las grietas de la piedra pequeños pedacitos de papel con peticiones, y los colocan ahí porque la Biblia dice que todo lo que pidieran en el templo de Salomón se iba a conceder. Y ahí va la gente y pone sus peticiones. Me pregunto, hermanos, ¿esa gente oiría la voz de Jeremías? Diría: ¿tú crees que porque puedes vivir tu vida como tú quieras, que porque haces todo lo que quieras, pero solamente por venir al templo y meter tu petición se te va a conceder? ¿Creerá la gente eso, no? Porque dice: muestren misericordia, fidelidad a Dios, pero ustedes adulteran, van en pos de dioses ajenos, ignoran al huérfano, la viuda, juran en falso, pero solamente piensan que Dios los va a aceptar por sus sacrificios. Y Jeremías recibió el encargo de decirles: pongan mucha atención, ¿sí? Y entonces les dice: es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí también, dice Jesús, dice Jehová, yo lo veo. Pregunta: ¿dónde hacen los ladrones sus fechorías? ¿En el camino, en la ciudad o en una cueva? En el camino. Van y asaltan, van y roban. En la ciudad roban, asaltan. Y en la cueva, hermanos, la cueva es más bien para interpretar como una guarida. Cuando acá han hecho sus fechorías y han robado y han causado todo el dolor, se van a una cueva y se refugian en ella. ¿Me explico? Entonces Jesús dice, o Jeremías dice, o Dios dice: no hagan de mi templo una cueva de ladrones. No sientan que ahí en la cueva tienen una guarida, un refugio. Lo que están haciendo está mal. ¿Me dicen amén? Así que es un regaño fuerte, hermanos. Y le dice: haré también esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, en la que vosotros confiáis. Os echaré de mi presencia, esto más adelante en el mismo texto, como eché a todos vuestros hermanos, a toda la generación de Efraín. Tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. ¿No ves que estos hacen en la ciudad de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira, dice el Señor. Y él se pregunta: ¿me provocan a ira? ¿Realmente me hacen enojar? ¿O solamente están aumentando su propia confusión? Así ha dicho Jehová de los ejércitos: añadid vuestros holocaustos sobre vuestros sacrificios y comed la carne. Hagan sacrificio, que no es lo que Dios quiere. Pongan atención. Porque yo no hablé con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. Yo no quería sacrificios, dice Jesús. Los sacrificios vinieron después para que ustedes puedan expiar sus pecados, para que recuerden que necesitan una expiación por los pecados. Pero cuando yo hice el pacto con Israel, no les mandé nada de esto, solamente, ¿sí? Les mandé: escuchen mi voz y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande para que os vaya bien. ¿Me dicen amén? Así que no es sacrificio lo que Dios quiere, sino que escuchemos su voz y hagamos su voluntad. Entonces, creemos que por ser cristianos cumplidos, por venir a la iglesia, por estar aquí, podemos recibir el perdón de Dios, hermanos. Y dice aquí un requisito: escuchar la voz de Dios y hacer su voluntad. Somos, hermanos, llamados a obedecer a Dios, no a hacer de sacrificio. Pero dice: y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante.
¿Ya entendimos el panorama? Así que no debemos de considerar el templo como un lugar de refugio y seguir siendo las mismas personas que no han manifestado ningún cambio. ¿Qué duda? ¿Sí? A veces pensamos que estamos a salvo, hermanos, y aquí está esta dura palabra para decirnos, ¿sí? Que no inclinamos nuestro oído y endurecemos nuestra cerviz y hacemos peor que nuestros padres. Comento, Dios pide escuchar su voz, espera de nosotros obediencia. Venimos al templo a adorar a Dios. ¿Qué es lo que hacemos, hermanos, cuando venimos al templo a adorar a Dios? Algunas personas creen que cantar himnos clásicos y solemnes, canciones o coros más lentos, eso es adorar a Dios. Hermanos, eso no es adorar a Dios. Eso es cantarle a Dios, pero no es adoración. Algunos creen que debemos arrodillarnos para orar delante del altar y con eso estamos adorando a Dios. Hermanos, eso es orar en el templo, pero no adorar a Dios. Pasar todo el día dedicado a las cosas de Dios, eso tampoco es adorarle. La adoración es de las pocas cosas valiosas que nosotros como seres humanos podemos ofrecer a Dios. ¿Sí? Tiene que ver con obedecer, con seguir, con entregar nuestro corazón. ¿Me dicen amén? Amén. Adorar a Dios, hermano, no es un momento, no es un canto tranquilo. Adorar a Dios es con todo lo que hacemos en nuestra vida. Que no sea un Dios de fin de semana, que no sea un Dios de sábado, que no sea solamente una parte de nuestra vida, sino que sea el centro de nuestra vida. Entonces, tenemos que considerar esto, porque la humanidad, cada ser humano tiene algo que adorar. Nunca le ha faltado al hombre algo que adorar. De hecho, estamos diseñados para adorar, fuimos creados para adorar. Y de todos los reinos del mundo, le dijo Satán a Jesús, ¿recuerdan? Después de 40 días de ayuno, lo llevó a una parte y le dijo, ¿sí? Todos estos reinos me fueron dados, yo te los puedo dar todos. ¿A cambio de qué, hermanos? Los humanos estamos diseñados para adorar, somos adoradores naturales, dije ahorita, y a cambio, le dice Satán, si postrado me adorares, todo esto te puedo dar. La adoración es algo natural en el ser humano, lo podemos ofrecer. La idea, hermanos, no es que podamos adorar, la idea es a qué estamos adorando o a quién estamos adorando. ¿Me dicen amén? Puede ser que vengamos al templo, pero esté lleno de dioses ajenos, esté lleno de cambistas, esté lleno de mercaderes. Todos nosotros podemos tener estos desvíos de adoración hacia otras cosas que no son el Dios Todopoderoso. La pregunta entonces es: ¿a quién o a qué estamos adorando? ¿Me dicen amén? Amén. Tenemos a veces en mente muchas cosas, hermanos, que no están de acuerdo con lo que Dios dice. Por ejemplo, adoramos el dinero. ¿Sí? Por ejemplo, adoramos al éxito, al estudio, al trabajo, adoramos deportistas, cantantes, influencers, adoramos gadgets, iPhones. Toda nuestra mente está en conseguir un estilo de vida, una forma, algo diferente. ¿Me explico lo que quiero decir? Estamos distraídos, hermanos, en lugar de poner a Dios como lo más importante. Tenemos dioses ajenos delante de nosotros. Tenemos cambistas en el templo. Tenemos cosas que están distrayéndonos. La pregunta clave tiene una respuesta. Adoración, hermanos, pongan atención, es rendir nuestros afectos a aquello que consideramos de mayor valor que todo lo demás. Piense usted, ¿qué tiene más valor que todo lo demás para usted? Ese es el objeto de su adoración. Si no es Dios, estamos en problemas. Cualquier otra respuesta, si es su pareja, si es su familia, si es su trabajo, si es todo esto, ¿cómo vamos a saber a qué adoramos, hermanos? Aquí viene, ¿qué es verdaderamente importante para ti? Primero, ¿en qué inviertes tu tesoro? ¿A qué le dedicas dinero? ¿A qué le dedicas tiempo? ¿Ahorras? ¿Sí? ¿Qué es lo que tienes en mente? ¿Qué es lo que quieres hacer? Segundo, ¿qué te preocupa perder? ¿Qué dirías? Ojalá que yo nunca pierda eso. Si eso piensas, tu corazón está en eso. Y por último, podemos decir, ¿en qué o en quién te refugias cuando algo va mal? Eso también es motivo de tu adoración. Si en alguna de estas respuestas no pusiste a Dios, estamos en problemas. ¿Por qué nuestra adoración debería ser Dios?
Todo lo demás son mesas de cambistas, son monedas, son vendedores de palomas, son cualquier otra cosa menos lo que deberíamos de tener en mente para adorar a Dios. ¿Me dicen amén? Amén. Pregunta, hermanos, ¿quién está sentado en el trono de tu corazón? ¿Qué es lo que más deseas? En 1 Corintios, Pablo nos dice: ¿ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Vean qué giro interesante. Jesús entró al templo e hizo una purificación, una limpieza. Pero la pregunta aquí, hermanos, es: ¿ignoramos que nosotros somos el templo de Dios? No solamente el templo es físico, sino cada uno de nosotros. ¿Qué tenemos en nuestro corazón? ¿Qué hay adentro de nosotros? Espero que no cambistas, ovejas, vacas, ni nada de eso. ¿Sí? Porque entonces requerimos una purificación. Y a pesar de todo el regaño, hermanos, a pesar de todo lo que tenemos que decir, bueno, todavía le voy a poner un poquito más de peso, porque lo que estamos haciendo es tener una actitud como la que Jeremías criticó de aquellos que pasaban por la puerta. Vean, es fácil parecer cristiano. ¿Me dicen amén? Sí. Es aparentar santidad como los fariseos, es muy sencillo. Pero Jesús les dirigió unas palabras bastante afectuosas. Y dice así: hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Qué duro, hermanos, si esas palabras se nos aplican a nosotros. La palabra hipócrita viene de una palabra en griego que me resulta impronunciable, no sé cómo pronunciarla, pero nos da la idea de actor. Piense por un momento. Un hipócrita es un actor. Es un actor que se disfraza de cristiano, en este caso. Se disfraza de buen cristiano. Y viene a la iglesia y dice: soy un buen cristiano. Todos creen que soy un buen cristiano. Todos dicen: no, hermano, usted es gran persona, usted es gran cristiano. Diezma, predica, está al frente, es gran cristiano. ¿Sí? Y a veces no lo creemos, amigos, pero la prédica de hoy está diciéndonos que no confiemos en lo que los demás creen, en las instituciones, sino que hagamos un acto de limpieza y purificación y sinceridad para decirle a Dios: Señor, realmente quiero cambiar el rumbo de mi vida. ¿Le dicen amén? Amén. ¿Por qué, hermanos? Es necesario. Hay una cosa que le llaman ceguera de taller, y quiere decir que cuando ves mucho tiempo las mismas cosas en los mismos lugares, ya no te parecen mal. Tiene que venir otra persona para decir: oiga, quite esa caja de ahí, quite ese archivero de ahí, mueva esto, necesita pintar las paredes, necesita mejorar la luz, para que nosotros lo podamos ver, porque con el tiempo ya no lo vemos. Así que si hemos sido cristianos tibios, ya no lo vemos. Necesitamos a alguien que nos lo diga, y aquí está la palabra de Dios para decirlo. ¿No dicen amén? Amén. No dicen gracias a Dios. ¿Sí? Debemos sacudirnos. No todos son malas noticias, a pesar de que aquí se nos han dicho todas estas cosas. Dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. Os haré morar en este lugar, en la tierra que di a nuestros padres, para siempre. Es decir, si se identificó usted con los fariseos, si se identificó usted con estas personas que creen que están bien, dice: mejora tus caminos. Dios, hermanos, también dice en Jeremías: porque no somos destruidos por su gran misericordia, es nueva cada mañana. Grande es su fidelidad. ¿Le dice amén? Amén. Así que todos los días, hermanos, tenemos que hacer un análisis. Todos los días tenemos que pedir de su espíritu. Todos los días tenemos que purificar el templo, cambiar la intención de nuestro corazón, ponernos en manos de Dios y tratar de ser mejores personas y mejores cristianos. ¿Le dicen amén? ¿Sí? ¿Creen que se pueda? Yo creo que sí se puede. Si controlamos nuestras iras, nuestras emociones, podemos volvernos en mal camino. ¿Sí? ¿Qué quiere decir arrepentirse? Que vas en una dirección y dejas de ir en esa dirección y cambias por amor y por respeto a Dios. Amén. ¿Sí? Y Dios nos premiará. Dice: Dios nos dará esta tierra que juró a nuestros padres para siempre. Recuerda, Jesús dijo a la mujer samaritana: mas la hora viene
y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también al Padre tales adoradores buscan que le adoren. Ella le había dicho, pues ustedes dicen que hay que adorar en Jerusalén, el único templo, y nosotros pensamos que podemos adorar aquí en este monte. Y Jesús le dice, el templo no es importante. ¿Por qué, hermanos? Porque cada uno de nosotros somos templo de Dios. ¿Le dicen a mí? Amén. Y hay que ver cómo está ese templo por dentro. Hay que esperar que nosotros podamos tomar el azote de cuerdas y sacar todos estos falsos predicadores, sacar todos estos vendedores de palomas, todas estas cosas que están alejándonos de la verdadera propósito, que es adorar a Dios en espíritu y en verdad. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Qué aprendemos entonces, hermanos, de este episodio en la vida de Jesús? Pónganme atención. Aprendemos que la ira o el enojo como respuesta a las circunstancias es algo humano y es inevitable. ¿Me dicen amén? No lo soy. ¿Sí? O sea, enojarnos, podemos enojarnos. Eso no es un problema, algo te va a hacer enojar. ¿Sí? Y entonces dice también que debemos aprender a manejar la ira y darle un cauce apropiado. Tómese un momento para hacer su látigo de cuerdas, para ver qué es lo que va a decir. ¿Sí? No explosión, sino razonamiento y pensar qué es lo que vas a hacer para que no te dominen las circunstancias, sino que tú seas dueño de tu reacción. Debemos durar lo que debamos durar enojados, pero no permanentemente. Hay personas, familias que tienen años sin hablarse unos a otros. ¿Por qué? Pues porque eso que me hizo no se me va a olvidar nunca. Y están alimentando el odio, están alimentando el rencor. Mucho tiempo, mucho. Y es más fácil perdonar que seguir alimentándolo, pero ahí están. ¿Alguien conoce a alguna persona así? Espero que no sea la que ve en el espejo todos los días. ¿Sí? Hay personas así. Y entonces tenemos que saber, hermanos, que debemos darle la duración apropiada y no dar paso a la amargura y al rencor. Aprendemos también, hermanos, más que todo, que somos templo del Espíritu Santo y que debemos analizar quién está sentado en el trono de nuestro corazón para hacer una limpieza y una purificación profunda. Aprendemos que como adoradores de Dios debemos adorarle con todo lo que hacemos en nuestra vida diaria. ¿Me dicen amén? ¿Sí? Aprendemos que en espíritu y en verdad, no con actores, no con actuaciones, sino honestamente delante de Dios, delante de sus ojos, no para ser vistos por nuestros semejantes, no es lo que los demás piensen quién soy, sino cuando estoy delante de Dios poder verlo y saber qué piensa Él de mí y que si me conoce yo puedo también conocerme mejor. ¿Me dicen amén? Amén. Así que hermanos, tenemos una gran oportunidad porque todos los días está aquí el profeta, todos los días está Jesús diciéndonos si vas a entrar a las puertas del templo, si vas a estar delante de Dios, entonces mejora tu camino. Mejora tus cosas que estás haciendo delante de Dios y ofrécete como un sacrificio, como una ofrenda delante de Dios. ¿Le dicen amén? Amén. Aprendemos que no debemos ser cristianos de apariencia, no ser solo oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. Dejar de hacer lo que estamos haciendo mal. ¿Cuánto hace que no piensas en ello? Hay veces que las personas pasamos tanto tiempo haciendo mal que se nos vuelve parte de nosotros y ya no lo vemos. Tenemos que darnos cuenta de que a pesar de que no lo veamos, sabemos que ahí está y tenemos que dejarlo atrás. Si queremos servir a Dios, tenemos que dejar atrás eso y poder volver al camino que Dios espera que hagamos. Debemos confiar en nuestra relación con Dios a través de Jesucristo y no en la mera religiosidad, porque la religiosidad, hermanos, no sabe. ¿Me dicen amén? Amén. Ahora les voy a pedir que se pongan de pie para hacer una oración a Dios y concluir. Oremos a Dios. Padre, esta tarde, Señor, he dicho lo que he encontrado en tu escritura para compartir, Señor. Sabes bien que lo he aplicado primero a mí mismo
Y sabes bien que es la intención que cada uno de nosotros reflexione y que sienta no que es un regaño, que es un castigo, sino que es una oportunidad que tú nos brindas a cada momento. Que tu misericordia es nueva cada mañana y que tú lo que esperas, Señor, es que demos un paso al arrepentimiento, que nos volvamos del mal camino, que sepamos a quién queremos servir, a quién queremos poner en el trono de nuestro corazón. Bendice a cada uno de nosotros, Señor, cada uno enfrenta su propia lucha, cada uno, Señor, enfrenta sus propios problemas y cada uno de nosotros debe decidirse de forma individual, seguirte, volver por el camino que tú esperas de obediencia y no considerar que al hacer sacrificios estamos sirviéndote, sino realmente reflexionar que tú necesitas purificar el templo de cada uno de nosotros. El templo este que está vivo, el templo este que es de carne, el templo este que es morada del Espíritu Santo. Límpialo, Señor, purifícalo y permite que tengamos una vida más dedicada a ti, que podamos cada día, Señor, saber que tú estás en el trono de nuestro corazón y a ti nos debemos porque somos cristianos y seguidores de tu nombre, que hemos muerto al mundo y que ahora vivimos solamente para ti. Permite, Señor, que tu Hijo Jesucristo viva a través de nosotros y que nosotros, Señor, podamos estar confiados delante de la puerta del templo, porque sabemos que nuestra vida es de adoración para ti. Lleva ese pensamiento a nuestro corazón, lleva, Señor, ese pensamiento en la semana, el resto de nuestra vida, que sepamos que lo que hacemos debe ser para honra y gloria de tu nombre. Gracias, Señor, por la iglesia de tu nombre en toda esta parte del mundo. Gracias por tu enseñanza. Gracias, Señor, por lo que tienes para cada uno de nosotros. Sobre todo, gracias por el perdón en Jesucristo, por la sangre de tu Hijo que nos limpia de todo pecado. En el nombre de Cristo, nuestro único, nuestro suficiente Salvador, te damos gracias. Amén y amén.